Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Mesa Cuadrada. Hoy se cumplen 20 años del magnicidio de Luis Donaldo Colosio. 1994 fue un año turbulento que trastocó la estabilidad del régimen del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. La pugna por el poder, el movimiento armado en Chiapas y el asesinato del candidato oficial descarrilaron el proceso de sucesión presidencial. El crimen de Colosio cimbró al Estado mexicano y convulsionó al país. Generó una crisis política con graves efectos económicos, como una preocupante fuga de capitales, preámbulo de la crisis de 1995. Para hablar de estos temas, como cada semana, hoy nos acompañan Verónica Ortiz, Luis Carlos Ugalde y José Ureña. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Y en esta ocasión también está con nosotros Adrián Gallardo Landeros, el expresidente de la Fundación Colosio. Buenas noches, Adrián, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Antes de iniciar el análisis sobre el magnicidio de Luis Donaldo Colosio a 20 años de distancia, vamos a ver esta nota que le hemos preparado el día de hoy. A 20 años del asesinato del candidato del PRI a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, el último fiscal del caso, Luis Raúl González Pérez, admite que aún hay escepticismo con el resultado de la investigación. Como nunca en la época posrevolucionaria, en aquellos años el clima político en México estaba enrarecido. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada. De gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla, de mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. Con firmeza, convicción y plena confianza, declaro: quiero ser presidente de México para encabezar esta nueva etapa de cambio en México. Primero fue la muerte del cardenal Posadas, luego el levantamiento zapatista en Chiapas, más tarde el asesinato de Colosio. Manuel Camacho enturbió el ambiente político. Desde su nombramiento como comisionado para la paz en Chiapas, no perdió oportunidad para atraer la atención de los medios. Corrían versiones de que la relación entre Colosio y el presidente Salinas se hallaba seriamente fracturada. La prensa especulaba sobre una campaña contra la campaña, incluso sobre un cambio de candidato. En ese contexto, ocurrió el atentado el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, un hecho que no solo cimbró al Estado mexicano, sino que cambió el rumbo político del país y tuvo enormes repercusiones en lo económico. 2 semanas más tarde, el fiscal Miguel Montes anunció lo que todo mundo pensaba: a Colosio no lo mató un loco, sino una conjura. Que Mario Aburto fue el ejecutor, pero contó con la ayuda de varias personas. 3 meses después, luego de investigar a fondo el entorno enigmático de Aburto, el fiscal Miguel Montes desechó la hipótesis del complot y la sustituyó por la del asesino solitario. Hubo la impresión colectiva de que el crimen fue resultado de la pugna por el poder entre la clase gobernante, pero no existieron evidencias determinantes para sostenerlo. Adrián, a 20 años de la muerte de Colosio, ¿cómo ves tú este magnicidio y la situación del país? Bueno, yo creo que los resultados de las investigaciones no dejaron satisfecho a nadie. La sociedad mexicana sigue sintiendo coraje e indignación ante el magnicidio, pero también me parece que, sin desconocer las graves consecuencias que tuvo para México este artero asesinato, la mejor manera de honrar a Colosio hoy es recuperándolo por lo mucho que en vida aportó. Colosio dedicó su vida a 2 grandes causas en México. Por un lado, a trabajar por la apertura política y por otro lado, a impulsar una transformación económica y social del país. Hay que recordar que después de la elección cuestionada de 1988, el régimen se debatía entre 2 fuerzas, algunas que planteaban la necesidad de cerrar más al sistema político y quienes finalmente prosperaron
que fue la corriente donde se inscribió Colosio y donde protagonizó la apertura que dio lugar a la transición democrática del país. A 20 años, en la Fundación Colosio sostenemos que Colosio vive en la transformación de México, por un lado, porque la realidad política es muy distinta, sí, gracias a muchos autores de distinto signo político, a quienes este país debe su avance democrático, pero entre ellos, Colosio fue un protagonista de la transición democrática. Y por otro lado, su visión del país y sus propuestas siguen vigentes. Cuando él habla de que existe un México con hambre y sed de justicia, lo que hace es destacar que su principal preocupación es la pobreza. Y hoy, cuando prácticamente la mitad de la población vive en esas condiciones, por supuesto que su visión de México está presente. Pero también está presente su compromiso de transformar al país. Colosio fue siempre un hombre que creyó en la necesidad de redistribuir las oportunidades y la riqueza, pero a partir de una conducción responsable de la economía y de remover los obstáculos. Y creyó también que el cambio no solo debía ser económico o político, sino económico, político y social. Y cuando vemos que a 20 años de 1994, las principales fuerzas políticas del país y el propio gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto han podido construir una visión de conjunto por encima de los colores políticos que pone en el centro la necesidad de remover obstáculos al desarrollo y que eso se logra a través del respeto a la pluralidad, mediante el diálogo y los acuerdos. Lo que estamos haciendo es recuperar el legado y el ejemplo de Colosio. Verónica. Sí, yo veo el tema del magnicidio quizá en dos dimensiones. Una, la del crimen en sí, que como bien dices, me parece que quizá por la naturaleza misma del hecho nunca sabremos o conoceremos la verdad. Y además, quizá, aunque la conociéramos, no nos dejaría satisfechos, ¿no? Esa también es una realidad. Y por otro lado, me parece que la dimensión más relevante en este sentido es la de la trascendencia política que tuvo el asesinato de Luis Donaldo Colosio. No tanto la especulación de qué hubiera pasado si Luis Donaldo hubiera sido presidente y dónde estaría México y qué habría sido del país, sino en lo que efectivamente sucedió. Como bien mencionas, me parece que es sumamente relevante el hecho de pensar que con la muerte de Luis Donaldo Colosio sí se agudizó la crisis del régimen de partido único que ya existía y que sobre todo en 94 se hizo muy patente, y se aceleró el proceso de reforma democrática. Este proceso hay que verlo también a 20 años de distancia con todo lo que ha pasado, que se dice rápido, pero después del asesinato de Colosio vino una reforma muy importante en materia electoral en el 96, vino la pérdida del control del Congreso por parte del PRI en el 97, vino la pérdida posterior de algunas gubernaturas, que irónicamente a Luis Donaldo Colosio le tocó reconocer la pérdida de la primera gubernatura, que fue Baja California Norte, cuando él era presidente del PRI, y después la pérdida de la presidencia, digamos ya finalmente la alternancia. Las repercusiones que ha tenido esto, y precisamente por el talante, digamos, de apertura y democratizador, que sí lo vemos patentemente en los discursos de Luis Donaldo y en su trayectoria, me parece que no se puede explicar estos 20 años de transición política sin lo que su figura representó y desafortunadamente su muerte también. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a continuar después del corte, porque pues el tema precisamente hoy, a 20 años del magnicidio de Luis Donaldo Colosio y su impacto en la transformación y evolución de la vida política y democrática de nuestro país. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Luis Carlos, tu análisis de este hecho que convulsionó al país. No hay satisfacción con la investigación, nos dijo Adrián. Verónica nos dijo que sea lo que sea, nunca va a haber satisfacción con la verdad, que es legal que se diga. Pero yo después de 20 años
condenando el hecho y lamentándolo profundamente, no encuentro una motivación de por qué alguien habría querido ejecutarlo por razones políticas o porque afectar intereses. Yo no lo veo a distancia. Por eso, aunque nadie quiera creer esto, porque siempre cae magnicidio, la gente siempre piensa en teorías del complot, yo, hasta que no se diga lo contrario, sí parece que la hipótesis que muchos han llegado después de analizar todos los expedientes es que no debemos descartar que la teoría del complot solitario es la verdad, aunque sea muy difícil aceptarlo y sea políticamente incorrecto y sea muy impopular. Yo no veo una motivación que hoy a distancia me haga pensar que fue otra razón. Dos, Adrián, quiero hacerte una pregunta. Tú fuiste muy cercano, tenías una amistad y tienes una admiración y además presides la Fundación Colosio. Pero la reflexión es la siguiente: las muertes prematuras tienden a engrandecer a las personas, sea torero, sea músico, sea deportista o sea político. Y a distancia, obviamente ahora en el 20 aniversario, todo lo que yo leo es positivo de Luis Donaldo y desde entonces, desde hace 20 años, se habla muy bien de él. ¿Es realmente el recuerdo, la idealización de la figura corresponde con los atributos que él tenía en realidad? ¿O la muerte prematura lo ha engrandecido más allá de lo justificable? Lo primero, Luis Carlos, que hay que decir es que quienes tuvimos el privilegio de conocerlo y de tratarlo, podemos acreditar el valor de la persona y el valor del político muy por encima de las circunstancias. Por supuesto que, dado el desenlace trágico que tuvo y el dolor que ello generó en la sociedad, hay un elemento afectivo que también está presente. Claro. Pero vale la pena decir que Colosio no necesita de apologías ni de mitos, que su valor está en recuperarlo tal como fue. Y déjame, te comparto algunos elementos. En primer lugar, Colosio fue un hombre que se preparó a un nivel de excelencia para servir a su país. Fue economista por el Tecnológico de Monterrey, se impresionó con la riqueza de las regiones del país cuando trabajó como consultor en proyectos de infraestructura hidráulica y de medio ambiente, y eso lo llevó a estudiar una maestría en Economía del Desarrollo Regional en una de las mejores universidades del mundo en esa materia, que es la Universidad de Pensilvania. No se conformó con ello y se fue a realizar investigaciones en un prestigiado instituto en Austria, donde justamente su proyecto de investigación fue el reto de la migración rural urbana y los grandes retos de la urbanización. Estamos hablando a finales de los 70, que era ya un gran tema en el país. Regresó a México al equipo de la Secretaría de Programación y Presupuesto, donde asumió responsabilidades muy importantes y destacó obviamente por su formación académica y capacidad técnica. Y entonces, cuando va de diputado en el 85 por Sonora y preside la Comisión de Presupuesto de la Cámara, inicia una abierta carrera política que en el tiempo le permite generar algo que es siempre deseable en los políticos de México y de cualquier lugar del mundo: un equilibrio en su formación técnica y política, pero además de una abierta calidad humana. Fue un hombre cuyo éxito se explica más por la perseverancia. Yo te puedo decir, cuando trabajamos en la Cámara de Diputados, literalmente Colosio trabajaba 7 días a la semana, descansaba si acaso el domingo. Un hombre de gran austeridad. A la Cámara de Diputados llegaba, era de los muy pocos o el único que llegaba en un bocho blanco, mientras contrastaba pues, con todo otro tipo de vehículos. Y esa actitud austera republicana, más allá de lo anecdótico, la llevaba en todos los ámbitos de su vida. Fue un hombre que en las distintas responsabilidades que ocupó se distinguió, por un lado, por su lealtad y por otro lado, por sus resultados. Y nomás les doy 2 datos. Cuando fue presidente del PRI, que él entra a finales de 88, pues el partido venía en picada en los temas electorales y obtuvo la peor elección de su historia hasta entonces. Y si bien había un buen ánimo social respecto al desempeño del entonces gobierno de la República, Colosio logró
convertir al PRI en un verdadero partido político competitivo en esto que llamamos la territorialización, y obtuvo más del 60% de los votos en una elección ya en condiciones competidas, y es un resultado concreto. Fue presidente de la Conferencia de Partidos Políticos de América Latina, donde se logró el consenso de todo tipo de partidos de distinto signo, de alrededor de 30 partidos de alrededor de 20 países de América Latina y el Caribe, gracias a su capacidad de diálogo, de concertación. Y a lo largo de toda su trayectoria ganó el liderazgo, pero también el respeto de propios y extraños. Si tú platicas con Jorge Alcocer, que fue un brillante diputado de la oposición, entonces compañero de Colosio, o con Alejandro Encinas, hoy un distinguidísimo senador de la República del PRD, podrán dar testimonio de la capacidad técnica y de la firme convicción democrática. Colosio advirtió mucho antes que otros de su tiempo el gran cambio que estaba viviendo la sociedad mexicana, más plural, más abierta, más demandante, y entonces por eso se comprometió, propuso y ejecutó en muchos ámbitos la reforma en términos políticos. Pepe, tú viviste el hecho, estuviste en Lomas Taurina y acabas precisamente de publicar este viernes, recientemente, antier, pues, una reveladora carta. ¿Por qué no nos comentas? No es carta, la presento. Un día previo a su muerte, Camacho había declinado, por esta ocasión, dijo, a la presidencia de la República, a su candidatura. Le ordenaron a Colosio, desde algún lugar, que reconociera a Camacho, que saliera a agradecer, a entregarle el apoyo, etc. Y le llegó un fax que un auxiliar de él le puso doctor Córdoba. Colosio lo recibió, lo tachó, lo leyó, había muchos elogios y tachó 2 párrafos con expresiones altisonantes para Camacho. No estaba de acuerdo en decir que Camacho tiene todo mi respaldo en el cumplimiento de su importante misión, como lo he dejado claro desde el primer momento en enero. Perdón, esta era una propuesta de discurso para que lo leyera Colosio. Le llegó. Una propuesta de Los Pinos para decirle Colosio. De Córdoba, Montoya le dijo, por favor, lee esto. Está bien, voy a ser más explícito. Claro. Un mayor que era el jefe de seguridad de Colosio, mayor Germán Castillo, le puso doctor Córdoba cuando recibió el fax. Cuando Colosio lo ve, lo corrige y dice no, que se vaya a volar y no lo tacha. Entonces, esto tiene vigencia porque en ese momento el señor Camacho dice que le propuso a la Secretaría de Gobernación, cosa que es una mentira. Yo platiqué con Colosio sobre la reunión, tengo la versión, lamentablemente perdí la grabación. La verdad es que antes de que fuera el destape, estábamos hablando 2 semanas antes de aquel 28 de noviembre del 93, que fue cuando lo destaparon, Camacho convocó a Colosio a una reunión y él le dijo, mira, yo voy a hacer, debes convencerte, entonces yo te ofrezco que seas secretario de Gobernación, mi secretario, Camacho ofreciéndole a Colosio la Secretaría de Gobernación. Y él le dijo, te agradezco cuando seas el candidato, con mucho gusto me sumo a tu campaña. Ese fue en aquella reunión. El 15 de marzo del 94, cuando estaba muy polarizado el clima, hay una cena en la casa de Fernández del Campo, de Luis Martínez Fernández del Campo, que era delegado en Azcapotzalco. Amigo de Colosio. En Gelati, en la casa de Gelati, y así es. Ahí se reunieron, platicaron. Tengo la versión tuve la versión de Colosio. No hubo ningún acuerdo. Hoy Camacho dice que hubo acuerdo. Pero contra las palabras de Camacho están los testimonios de Colosio. Hace anotaciones, si alguien sabe de caligrafía, tú conoces mucho su letra, aquí pueden certificar si es o no su letra. Bueno, pues ahí tiene usted un fax revelador para la coyuntura, sin duda alguna. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos rápidamente.
Bueno, ahí tiene usted un fact sin duda revelador. Adrián, tu opinión sobre el punto. Bueno, el mismo texto deja intocada otra parte donde el propio Colosio pues, reconoce las capacidades del licenciado Camacho y la necesidad de que siga sirviendo al país. Pero efectivamente vale la pena rescatar que si bien Colosio fue un hombre abierto a la opinión de distintos equipos, cada vez que había que tomar una decisión escuchaba a muchos, cada vez que había que preparar un discurso importante recibía varias propuestas y luego Samuel Palma coordinaba e integraba, pero al final en ese sentido él no concesionaba su discurso. Él tenía un estilo plural, incluyente, pero al final él lo asumía. Y en ese sentido, bueno, hay que recuperar el contexto de, por supuesto, de tensión que había en ese momento de la campaña, pero al final también el hecho de transitar en los mensajes políticos de un poco decir, sí, Camacho tiene un rol que jugar y es una gente de gran capacidad y vocación por el servicio público, como lo deja intocada esa parte, pero también un poco decir, el matiz se lo doy yo, es decir, sí, pero hasta determinado punto. Ahora, más allá de eso, hay un dato muy importante en el proceso de sucesión, donde hubo destacadísimos políticos formados en el equipo del expresidente Salinas de Gortari, como Pedro Aspe, como Camacho, como Colosio. Y lo que hay que destacar, por un lado, es que todos tuvieron grandes atributos y cumplieron un servicio al país incuestionable en su respectivo ámbito, pero al final todos jugaron bajo las reglas del partido y del sistema político de entonces, y Colosio ganó la nominación. Y lo que en todo caso hay que apuntar es el contraste de actitudes, y lo digo con el mayor respeto, entre un Pedro Aspe, por ejemplo, que no solo fue el primero en llamar para felicitar a Colosio tan pronto se hizo pública su nominación, sino que se presentó en la Secretaría de Desarrollo Social con plena solidaridad y reconocimiento, y la actitud de otros actores que después de haber jugado con las reglas y no haber sido distinguidos con la nominación, desconocieron no solo al candidato elegido, sino al propio proceso al que se habían sometido. Adrián, una de las principales propuestas de Colosio fue la reforma del poder. Hoy el país, en un proceso reformador, está viviendo también un proceso de democracia, de mayor participación, de acotar los poderes fácticos en el país con todo este proceso reformador. ¿Cuál es el símil que tú ves hace 20 años y hoy con el gobierno de Peña Nieto? Esta reflexión, Gustavo, confirma la gran visión que tuvo Colosio a 20 años, porque a él le impresionaba y le ocupaba el gran proceso de cambio que se había dado en la sociedad. Y fue de manera temprana que él reconoce que esa nueva realidad social ya no cabía en una vieja infraestructura política, no solo de instituciones que sirvieron al país para otro momento histórico, sino también de prácticas y de cultura política. Y por eso Colosio fue un firme promotor de la apertura política, pero hay que decir que si bien fue un hombre que propuso incluso el cambio con rumbo y responsabilidad, fue un reformador, pero no un rupturista. Y en ese sentido, hoy que el país abraza una nueva oportunidad de remover obstáculos y de ponerse al día con las nuevas exigencias, no solo de México, sino del mundo, pues se está recuperando no solo el contenido de las propuestas de reformar el poder y de reformar al país que hizo en su momento Colosio, sino que en la forma, en el método de procesar esas reformas, también está presente el ejemplo de Colosio, porque cuando honramos valores como la pluralidad, honramos a Colosio. Cuando honramos valores como el diálogo, el acuerdo y la inclusión, sin duda, honramos a Colosio. Y un último asunto. Hoy que el legado y el ejemplo de Colosio están vivos y presentes en el gran proceso de transformación que encabeza Enrique Peña Nieto y con madurez del PRI, PAN y PRD, hay que decirlo con todas sus letras, es importante destacar que ese legado y ese ejemplo no es patrimonio exclusivo de ningún partido político, ni mucho menos, por supuesto, de la fundación que con mucho orgullo lleva su nombre.
es patrimonio de los mexicanos, porque al igual que Colosio, hay mexicanos como Eberto Castillo, como el propio Cuauhtémoc Cárdenas, como Castillo Peraza en su tiempo, no se diga don Jesús Reyes Heroles, que dedicaron su vida con gran autenticidad y compromiso a remover los obstáculos y a confrontar las fuerzas que se oponen a la transformación del país. ¿Y qué significa reformar el poder, en los términos de Colosio? Una nueva relación del Estado con el ciudadano, donde lo que importa es poner el poder al servicio de la gente y no usar los espacios del poder como privilegio para beneficios particulares. Fíjate que yo antes de la similitud, porque me parece muy interesante ver la similitud en el discurso y en la forma de enfrentar la realidad de hace 20 años con ahora, sí me parece también destacable que siento que la muerte de Colosio, es decir, irónicamente el PRI nació después de un magnicidio, de la muerte, del asesinato de Álvaro Obregón, 66 años después, en una pugna de poder, vuelve a haber un asesinato de esta naturaleza. Me parece, digamos, no lo puedo probar, pero creo yo que el asesinato de Colosio sentó las bases para que cuando el PRI dejó la presidencia no hubiera violencia en este país. O sea, es decir, el PRI fue consciente de que no podía haber más derramamiento de sangre y yo creo que ahí puede haber una de las razones por las cuales se dio una transición pacífica después de 71 años y contra todo pronóstico de que dejar el poder. Y respecto de paradójico, ¿verdad? Paradójico, exactamente. Respecto de las similitudes, yo nada más destacaría que me parece muy interesante la forma en que Colosio veía la situación que estaba enfrentando particularmente el PRI en ese momento, hace 20 años. Y para bien y para mal, estamos en una situación, digamos, bastante similar. Es decir, seguimos con los temas que apuntó en ese momento, que eran impunidad y corrupción como los grandes males del sistema, una desigualdad apabullante y una pobreza que se había dejado de lado. Y la forma de enfrentarlos, que se parece mucho a lo que estamos viendo ahora, con un realismo, digamos, con un prismo realista, en el sentido de que no puede haber modernización económica sin una transformación política, un fortalecimiento democrático y reforma social, de contenido social. Bueno, yo comparto lo que aquí se ha dicho. En honor a la verdad, también hay que reconocer la aportación que después del 94 tuvieron, por un lado, las oposiciones que impulsaron las transformaciones políticas y, por otro lado, el gobierno del presidente Zedillo y el PRI como todo un cuerpo complejo, donde en lugar de obstaculizar la democratización, se condujo y se encauzó positivamente. Adrián, te agradecemos que hayas estado esta noche en este día tan especial, histórico, sin duda alguna, pues son 20 años del magnicidio de Luis Donaldo Colosio, y agradezco a todos su participación. El tiempo se nos va y desde luego hay un imperativo, así como había hace 20 años el imperativo de crecer y distribuir la riqueza. Hoy ese es el gran reto que seguimos teniendo 20 años después, sin duda alguna, y este proceso de reformas seguramente podrá tener algún desenlace en algún tiempo para dar resultados y revertir esos más de 50 millones de mexicanos que viven en la pobreza y que Colosio entonces los veía con una gran claridad. Gracias a usted por acompañarnos en esta emisión. Lo esperamos la próxima semana. Muy buenas noches.